Vivimos en una época fascinante. Somos la generación más educada y con más títulos académicos de la historia de la humanidad. Y paradójicamente, es la generación que lucha día a día para sobrevivir. Este fenómeno no se limita únicamente a países en vías de desarrollo, sino que también afecta a países desarrollados. El trend de TikTok, que mostraba la realidad de los egresados universitarios, Creó uno de los momentos más crudos del Internet en los últimos años. y no porque generara tristeza o pesar, sino porque personalmente me generó conciencia de una realidad. Por un momento, el Internet dejó de fingir una realidad que la mayoría vive, pero que ocultan tras un perfil de redes sociales. Desde que tenemos memoria, nos vendieron un mapa muy claro, lineal y supuestamente infalible. Estudia mucho, saca buenas notas, ve a la universidad, gradúate, y el mundo laboral te estará esperando con los brazos abiertos, un buen salario y una vida exitosa. Pero la realidad es más cruda de lo que nos contaron. Último que se sabe sobre lo fácil o difícil que es conseguir trabajo en América Latina si eres joven. En Panamá se maneja mucho el tema de lo que es el punto de palanca o tener algún tipo de familiares dentro de unas empresas. Y para entender este fenómeno, debemos analizar su contexto social y económico. No es que nuestra generación sea alérgica al trabajo y que, El que es pobre porque quiere. como repiten los vendehumos de Internet, Siempre están mal. Creen que un negocio les va a llevar a estas cosas. es un problema estructural en el sistema. Basta con mirar nuestra realidad en Hispanoamérica. En un solo año, las universidades gradúan a decenas de miles de profesionales. Y, por supuesto, el mercado laboral no tiene forma física ni económica de absorberlos. La realidad es que las universidades se han convertido en una especie de fábrica de profesionales que operan bajo la lógica de producción en masa. Y entonces encontramos a médicos, ingenieros, arquitectos y una larga lista de talentos manejando un Uber, trabajando en la construcción O rogando por donaciones en un live de TikTok. Pero lo más irónico es que cuando por fin encuentras una oferta laboral, te chocas de frente con otra realidad. Los requisitos para el puesto de trabajo son un mal chiste. Empresa del sector legal requiere vincular a su equipo de trabajo abogado titulado con tarjeta profesional con experiencia en validar y actualizar procesos en la rama, manejo de plataformas judiciales, liquidar intereses moratorios y pensiones, redacción en demandas de responsabilidad civil extracontractual, redacción de reclamaciones ante la SIC y entidades bancarias, derechos de petición y de tutelas, manejo de procesos de cobranza, cartera de clientes, gestión jurídica y prejurídica. Adicionalmente, que tenga competencias en trabajo en equipo y buena comunicación, proactivo, servicio al cliente, capacidad de análisis, manejo del tiempo organizado, manejo de herramientas ofimáticas, desarrollo en estrategias de negociación. Y con disponibilidad de viajar. A este abogado litigante titulado con tarjeta profesional le van a pagar 1.160.000 pesos mensuales. Y para rematar, te ofrecen un salario de miseria disfrazado de salario competitivo, exigiéndote hacer el trabajo de 3 departamentos distintos. Súmale a esto las leyes que los honorables políticos aplican para favorecer a las empresas, precarizando los empleos porque, en su brillante lógica, solo el capital genera riqueza. Pero si creías que competir contra miles de graduados por un salario de miseria era el jefe final de este videojuego llamado vida adulta, agárrate, porque las cosas se están complicando aún más. Este nuevo jugador del server no necesita dormir, no pide vacaciones, no se afilia a sindicatos y, lo peor de todo, No cobra un salario. para completar esta desgracia, llega la inteligencia artificial. Durante décadas, nos dijeron que la automatización iba a reemplazar únicamente a los trabajos físicos y repetitivos, que las máquinas apretarían tuercas, mientras nosotros, con nuestros flamantes diplomas, haríamos el trabajo intelectual, creativo y analítico. Nos sentíamos intocables en nuestras oficinas. Qué equivocados estábamos. La inteligencia artificial no vino solo por el trabajo del obrero, vino a por el oficinista de escritorio. Hoy, modelos generativos redactan contratos legales en segundos, auditan cuentas contables sin un solo error, programan código y diagnostican enfermedades con una precisión que avergüenza a médicos con décadas de experiencia. El apocalipsis laboral es silencioso y corporativo. Es un director ejecutivo dándose cuenta de que puede despedir a un departamento entero de 20 analistas junior y reemplazar su productividad pagando $20 mensuales a una IA.
A estas empresas no les importa tu diploma, les importa la productividad. Tú tienes dos únicas salidas. O te adaptas y aprendes a usar esta nueva tecnología, o te reemplazan por un software. Si tu única ventaja competitiva es redactar informes o llenar hojas de cálculo en Excel, tu profesión ya caducó. En América Latina y el Caribe, un total de entre 26 a 38% de los empleos podría haberse expuesto a la inteligencia artificial generativa. No estoy diciendo que el estudio no sirva o que la universidad sea inútil. Claro que no. Educarse, formar un pensamiento crítico y entender cómo funciona el mundo sigue siendo la herramienta más peligrosa y valiosa de un ser humano. El error está en haber convertido a la universidad en una deidad milagrosa. Le exigimos demasiado a un diploma, mientras este no puede garantizar el éxito que esperas. Cuando el sistema falla, te han convencido de que es tu culpa. Porque, como dicen los falsos gurús en redes, si eres pobre, es porque quieres. Si no eres millonario a los 30, es porque no te levantaste a las 4 de la mañana, o no le manifestaste lo suficiente al universo. Entonces, llega la crisis existencial, la depresión de darte cuenta de que el mundo en el que vives no se parece nada al que te prometieron. Y hay algo muy preocupante en esto. Cuando leí los comentarios de los videos sobre este tema, muchos decían que su mayor terror era terminar vendiendo en la calle o como meseros. Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual. ¿Desde cuándo ganarse la vida honradamente se volvió un motivo de vergüenza? Las redes sociales nos han refrito tanto la dopamina que pensamos que si no estamos en Dubái siendo nuestros propios jefes, somos un fracaso rotundo. Trabajar en un supermercado o despachar comida no es una derrota. Derrota es vivir amargado creyendo que eres demasiado bueno para el mundo real. Esas personas no son un fracaso. Son el rostro absoluto de la supervivencia y la adaptación en un continente que no te regalan ni los buenos días. Es importante que entendamos que hay sueños que simplemente no se van a cumplir. Y eso, sorprendentemente, está bien. Soltar una expectativa irreal no es ser mediocre. Mediocre es quedarte atascado en el pasado, llorando sobre la leche derramada de un cartón universitario. Abrazar el plan B no es un premio de consolación. Es una muestra de inteligencia evolutiva. Darwin no dijo que sobrevivía el más inteligente o el de mejores calificaciones. Sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Y el sistema está roto, sí. La meritocracia tiene mucho de mito, por supuesto. Pero aprender a reinventarte cuando chocas contra el muro de concreto de la realidad es tu habilidad más valiosa. Caer, decepcionarse y trabajar en algo que nada tiene que ver con tu diploma no es rendirse, es madurar. Deja de disculparte por sobrevivir. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué estudiaste? ¿Y qué estás haciendo para sobrevivir? Al parecer, el 90% de los que ven estos documentales prefieren vivir en el anonimato y no están suscritos. Únete al canal, activa la campana y acompáñame a seguir diseccionando cómo funciona realmente este mundo. Estás en Disonancia Cognitiva y nos vemos en un próximo video. Éxitos.